Buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad de Alcalá, en su Facultad de Derecho y en el despacho del profesor doctor don Carlos García Valdés, catedrático de Derecho Penal y Penitenciario, quien ha tenido a bien recibirnos para conversar acerca de cuestiones penitenciarias y de ejecución penal. La entidad de nuestro acompañante en esta materia es amplia e internacionalmente conocida, y su trayectoria como penalista y penitenciarista necesitaría de mucho más tiempo del disponible para ser abordada en toda su dimensión. No obstante, sirvan unas cuantas notas biográficas para situarle en relación con el objeto de esta conversación. El profesor García Valdés ha sido en España, entre otros cargos, director general de instituciones penitenciarias, director del Grupo Central de Trabajo para la redacción de la Ley General Penitenciaria, asesor y cooperador de la redacción del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Penitenciario de Panamá, subdirector del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, director general del Centro de Estudios Judiciales, coordinador general del anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1992, presidente honorífico del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, presidente del Grupo de Trabajo para la Revisión del Proyecto de Ley Orgánica General Penitenciaria y presidente de la Comisión Técnica para la redacción de un código deontológico de los profesionales de instituciones penitenciarias. Sin duda, se trata de un currículum difícil de igualar. Todo ello y mucho más, con sus numerosas obras, entre muchos libros y artículos publicados, que dejamos en el tintero. Y todo le avala como a pocos para aportarnos de seguro interesantes reflexiones acerca del derecho penitenciario y la ejecución penal. Profesor García Valdés, muchas gracias por recibirnos en su despacho y por acceder a esta pequeña conversación que encuentra su razón de ser en el recientemente firmado convenio de colaboración y movilidad entre dos históricas casas de estudio, como son la Universidad de Alcalá en Madrid y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Quisiera comenzar este diálogo preguntándole por su perspectiva personal al echar la vista atrás, al observar cómo ha evolucionado el sistema penitenciario español y la norma penitenciaria desde antes y a partir de la reforma de 1979 en la que usted fue protagonista. Asistiendo a la batería de disposiciones de diverso rango dictadas en la materia a partir de entonces, parece que se trata de una disciplina muy viva. Parece que quedan pocas parcelas por regular y que la actividad normativa, aunque sean cuestiones muy específicas, es constante. Es más, la ley orgánica tan solo ha sido reformada en muy pocos preceptos. ¿Qué opinión le merece esta evolución? Muy bien, en primer lugar, agradecerle, querido Enrique, que esta entrevista se realice y que pueda llegar sobre todo a los amigos latinoamericanos. Porque en cuanto al convenio, a lo del estudio que se ha dicho, sí, lo de la movilidad a mí no me afecta. Yo generalmente no me muevo de mis lugares, de mis sitios, y no soy partidario de desplazamientos. Pero lo sabes tú y lo saben nuestros amigos latinoamericanos. Contestando a la pregunta, no solamente lo que yo me encontré, el mérito es lo que se ha hecho a partir de entonces. El sistema penitenciario español, sobre todo el franquismo, vamos a centrarnos ahí, parte de una esencia puramente militarista y ordenancista del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad. Yo, antes de ser profesor, fui abogado penalista fundamentalmente y visité a mis clientes que estaban en la entonces Prisión Provincial de Madrid, Carabanchel, o en algún otro centro, por ejemplo en la propia Alcalá de Henares, hoy desaparecida, tenía mujeres, o bien en algún otro centro de cumplimiento, recuerdo a estos efectos el Puerto o Burgos. Y yo veía el sistema penitenciario desde fuera, es decir, como abogado defensor, pero sin tener noticia o idea de que algún día podría dirigirlo. Hice mi tesis doctoral del año 74, publicada en el 75, precisamente sobre el régimen penitenciario de España, de español, y ya evidentemente me preocupaba lo que ahí se veía, y sobre todo la idea de que había que cambiar. Que el final del franquismo, estoy hablando del 74-75, Franco desaparece en septiembre del 75, tenía que en cualquier caso plantear una evolución penitenciaria. Como diría Alonso Martínez, por el lago de la fortuna, fui yo quien lo hizo. Y en consecuencia me tocó redactar la Ley General Penitenciaria por encargo directo del entonces ministro, que luego fue el mío, Landelino Lavilla, hoy en el Consejo de Estado de España, y efectivamente redacté en muy poco tiempo, me lo encargaron en Navidades del 77-78 y en mayo se lo entregué, previo asesinato de mi antecesor. La ley penitenciaria tuvo el mérito extraordinario, primero de su brevedad, es una ley muy breve de 80 preceptos, el reglamento es la que luego se ha explayado en la materia penitenciaria,
no es un modelo europeo. Alemania es una ley muy grande, muy amplia, Italia es una ley muy amplia, pero España optamos por una ley de bases, diríamos, y el desarrollo reglamentario posterior. Es lo que se ha hecho y es lo que se mantiene desde el año 79 en que se promulga hasta el 2012 que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace la ley? Cambiar el sistema. Pero cambiar el sistema no contra todos, sino con todos. Es decir, una ley general penitenciaria en aquel momento inmediato del posfranquismo, con muchísimos diputados y senadores que habían salido prácticamente de las prisiones. Piénsese que los diputados comunistas, senadores, y los diputados socialistas o senadores habían pasado por las prisiones del régimen anterior, e incluso alguno, ponente luego en la Ley General Penitenciaria por su partido, indultado de pena de muerte. Desaparecido ya, por desgracia, un gran amigo, un gran parlamentario del Partido Comunista de los Catalanes. Quiere decir que el ambiente era, evidentemente, tenía que hacerse de una manera que fuera para todos. Y es una ley que se hizo para todos, que por eso se perdura en el tiempo, que por eso tuvo un apoyo unánime, tanto en las Cortes, es decir, en el Congreso de los Diputados, cuanto en el Senado. Yo no recuerdo ley alguna en el Senado que se aprobara por aclamación. Así lo preguntó el presidente de la Cámara, Cecilio Valverde, y así respondieron los senadores. El momento fue único e incluso irrepetible. Es la Ley 1, 1979, de Desarrollo Constitucional, pero es que la Ley 2 es la del Tribunal Constitucional, que ya tuvo bastantes disensiones. Ya no fue lo mismo. El criterio está claro. Lo que hizo es ordenar el sistema penitenciario. Yo recuerdo los viejos autores del 19 que decían que lo importante era hacer un código, pensemos en penal, para ordenar la materia y para sistematizarla y para que la interpretación fuera coherente y para que no hubiera leyes dispersas. La legislación penitenciaria lo que hizo fue, en 80 artículos, sentar las bases de lo que debe ser una moderna ejecución penitenciaria. Modelo de Portugal, lo dice expresamente su ley de 1980, y de alguna otra ley latinoamericana. Modelo de alguna reforma mexicana importantísima que últimamente se ha llevado a cabo, incluso a efectos constitucionales, y sobre todo modelo de comportamientos en España. A mí lo que me da la satisfacción después de tantos años es ver que la Ley General Penitenciaria se sigue trabajando en ella, se sigue aplicando, se sigue hablando de ella o refiriéndose a ella en sucesos tan importantes o tan determinantes y no de otra legislación, como por ejemplo el reciente juicio al magistrado don Baltasar Garzón, donde el debate era el artículo 51, la comunicación con los letrados, de la Ley General Penitenciaria. Una norma que no pensó en eso, pero que sí pensó, ya se adelantó al tiempo en cuanto a esos temas o cualquier otro. Quisiera preguntarle, ¿ha citado usted el paralelo trabajo redactor en cuanto a la Constitución española y la Ley General Penitenciaria? La Ley 1 parece que conviven en el tiempo la redacción de ambas normas, y el artículo 25.2 de la Constitución española prácticamente dice exactamente lo mismo que el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria. Usted lo redactó, me imagino, y tiene una función de poder para intentar ampliar la capacidad de la Ley General Penitenciaria, para mantenerse siempre como el firme fundamento de la normativa penitenciaria. El 25.2 dice exactamente los fundamentos del régimen del sistema penitenciario español. Sí, es verdad. A mí me lo encargó el ministro. Yo metí la mano en el 15, abolición de la pena de muerte, para tiempos de paz, digamos. Luego, recuérdese que decía entonces, excepto lo que puedan disponer la legislación para tiempos de guerra. Ya se suprimió después, ya no hay pena de muerte nunca. Hice el 15 y le redacté a Landelino Lavilla, el ministro de Justicia, el 25, efectivamente, el 25, sobre todo el 25.2. Y yo creo que era fácil, a partir de ahí, esa fue la auténtica ley de desarrollo constitucional, con el 1, como bien se ha dicho, y con el 59. Sí, era la orientación. Bien es cierto que una orientación sorprendente en aquel momento. No estábamos, desde luego, los reglamentos anteriores, aunque el del 68 ya apuntaba al tratamiento, al fin y al cabo la impronta de un Jesús Alarcón ya se empezó a notar con el gabinete psicológico en el 67, la central de observación, pero en cualquier caso el sistema penitenciario es un sistema rígido y es un sistema prácticamente en todo caso de prevención general o retributivo. La idea de la prevención especial positiva, como diríamos hoy, que marca el 25.2, es una idea única
que desarrolla, yo creo que impecablemente, el 1 y el 59 de la Ley General Penitenciaria. Sí, esta ley realmente aporta y recoge este tipo de principios de prevención especial positiva, muy europeos tras el Consejo de Europa del 73, todas estas normativas que salen a partir de entonces en Europa, pero también se impregna de la normativa del siglo XIX tan importante y que usted tantas veces ha reflejado en sus publicaciones. Es decir, la esencia, el esqueleto de la normativa española siguen siendo normativas del siglo XIX que ya entonces protegían a los internos y estructuraban de manera, al menos el régimen penitenciario, de manera muy similar a lo que hoy tenemos. Sigue manteniendo que la raíz es el 19. Sí, lo sigo manteniendo, entre otras cosas, porque yo es la legislación que conozco, y la que más siempre, en la que más se ha aprendido. Efectivamente, es que es el 19 puro y duro, es decir, en lo mejor. España, las prisiones de España, el sistema penitenciario español del 19 es un sistema penitenciario propio. Y propio bien por la carencia económica, propio porque nosotros tenemos un clima que no es un clima que haga que el interno se recluya en las celdas, es un clima abierto, es un clima de patios, no es un clima de soledad en la celda, como puede ser el norteamericano, el europeo, el centroeuropeo, es un clima como el latino, abierto. Entre el dinero por un lado, los principios correccionales por otro, que solamente se impregna España de los mismos, y el tema del clima, hace que ese sistema penitenciario español sea completamente distinto a otros. Es decir, nunca hay una especial, la pena nunca se entiende como un criterio de venganza, el interno nunca es un enemigo. Simplemente, aunque se aplique la dureza propia del régimen del siglo XIX, nunca es una persona a la que haya permanentemente que malmeter o que haya que hacerle más daño de lo que es la pena privativa de libertad. Esos son los grandes penitenciaristas españoles y el sistema progresivo, que es un nacimiento, una creación típicamente española desde la ordenanza o el reglamento de la prisión de Ceuta, del Presidio Mayor de Ceuta, de diciembre de 1889. Por un lado el sistema progresivo, con lo cual ya estamos dando una salida razonable a los internos, a todos, no había exclusiones, excepto a la buena conducta. Y por otro lado el sistema de individualización tutelar de salillas, que empalma con el correccionalismo de Dorado Montero, de Luis Silvela o de Concepción Arenal. Es decir, ideológicamente la base es el correccionalismo, climatológicamente la base es el sol que tiene España, y en consecuencia los patios abiertos, es decir, es una prisión en el fondo hacia afuera, no hacia dentro de la celda, de la soledad de la celda. Y por último, las dificultades económicas que España solventa de una manera realmente inteligente, con la desamortización de Mendizábal. Hace que los viejos conventos, cuarteles o fábricas no se tiren, sino que se reconviertan en establecimientos penitenciarios. Con todas las deficiencias luego cara al siglo XX y al XXI, evidente, pero para eso la Ley General Penitenciaria establece que frente a las viejas prisiones radiales, celulares o de palo de telégrafo, lo importante es la prisión modular polivalente. Pero eso ya es la historia de finales del XX, o último tercio del XX y lógicamente del siglo XXI. ¿Alguna vez ha mantenido usted que el derecho penitenciario es siempre mucho más humano que el derecho penal? Que moldea la norma, que la hace flexible, atendiendo a las circunstancias personales del delincuente, no solamente en cuanto al sistema de individualización científica que usted introduce en el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria, sino que en la historia siempre ha sido así, que los códigos penales siempre, sobre todo por influencia de los códigos penales europeos, han tenido su reflejo en el ámbito penitenciario, pero para mal. El ámbito penitenciario siempre ha atendido a la persona, al delincuente, al que se encontraba entre muros. Eso es un pensamiento que sigue manteniendo. Lo sigo manteniendo. Y cada vez que estudio los códigos ancestrales, entendiendo por ello los del 22 en adelante, y veo la legislación paralela, coetánea, veo que siempre prisiones tienen en cuenta al hombre. Es decir, el tribunal, la ley o los tribunales se desentienden del interno. Condenan, cumplen su función e ingresan. Pero el que aguanta, entre comillas, al interno es siempre el funcionario de prisiones. Es decir, esa es la persona que sigue la evolución, es el que sabe perfectamente su comportamiento. Es un militar, Montesinos, un penitenciario, es un militar el que hace el sistema progresivo. Es decir, hay que dar salida a la gente, hay que enseñarles a salir, el famoso
Esa frase que hemos dicho usted y yo algunas veces, regresar antes, salir antes. Eso es así, claro, merecidamente, con los méritos y con los correspondientes ¿no? posibilidades reales de ascenso en los grados, de ir trabajando para merecerlo. Sí, yo lo creo lealmente. Se coge una norma y la norma es dura. Cadena perpetua, dice cualquier código, nunca se cumplía. La propia legislación decía, a los 30 años se procederá al indulto particular. Eso es penitenciario. Decía pena de argolla, jamás se cumplían las prisiones. En prisiones había grilletes, pero no había argolla, mientras que el código, hasta el código del 70 hay argolla, pena de argolla. Es decir, no tiene nada que ver. E incluso prisiones acoge cuando la publicidad en las ejecuciones se relega al interior de sus muros. El reglamento de la prisión celular de Madrid establece que las ejecuciones tendrán lugar en el interior de este centro con la bandera negra levantada. Es decir, hay siempre, desde la pena máxima hasta la última ejecución, siempre mayor benignidad. E incluso alguna norma establece, que yo creo que es una galantería de género, las mujeres nunca cumplirán en arsenales, sino en presidios. Los sacerdotes nunca cumplirán en reclusiones, sino en presidios. Es decir, siempre pensando a veces en los internos, a veces en las características especiales. Eso solamente lo puede hacer un régimen que piensa sobre todas las cosas en el hombre. Y eso es lo que creo que hizo siempre el sistema penitenciario español, el del 19 y el vigente. Usted ha mencionado el término o la palabra presidio. En realidad, presidium viene del romano, es una fortificación militar. Se sigue utilizando en muchos países latinoamericanos la palabra presidiario como prisioneros, pero presidiario viene realmente de los penados que estaban cumpliendo una pena en un lugar militar. Esto es muy español. El derecho penitenciario, usted lo dijo ya hace mucho tiempo y en el año 86 en su lección de cátedra, el derecho penitenciario español es un derecho penitenciario militar. Esto realmente ha traído también muchos elementos positivos. Ha sido sorprendente. Podía pensarse que un derecho penitenciario y militar era un derecho durísimo, era un derecho enérgico, era un derecho con sanciones o con castigos realmente impenetrables a la legislación ordinaria, impensables por otro lado, y sin embargo los grandes militares, comandantes de presidio, fueron los que patrocinan la evolución del propio presidio o de la legislación penitenciaria. Abadía, Montesinos, Arlo, Mora, Puig i Lucà, es decir, los propios militares. Una cosa yo creo que es el papel escrito, una cosa es decir el desertor en África, el condenado a cadena limpia o a delitos, y otra cosa es tener al hombre allí. Cuando se tiene al hombre allí, el sistema evidentemente evoluciona hacia su reintegración próxima, a su conversión otra vez en un miembro social, y eso lo hacen primero los militares. También es verdad que no podía seguirse con una propia terminología militar. Venancio González es el que en 1881 dice: se crea la Dirección General de Establecimientos Penales y las prisiones pasan a ser de la competencia civil, excepto los pocos arsenales de marina que quedan pocos porque en 1805 nos hemos quedado sin escuadra en Trafalgar, y si nos hemos quedado sin escuadra en Trafalgar, poca falta hace ya el arsenal de marina. Por lo cual viene el presidio peninsular. Todo tiene una explicación histórica, y esa es una de ellas. Mientras que entonces el presidio de obras públicas, hacen falta obras, hace falta carretera, es lo que empieza a primar. Y eso ya no pueden mandarlo los militares. Ya eso es un mando estrictamente civil, bien en fomento, bien en gobernación, bien por fin en justicia. Con ese componente humanitario, es verdad que el derecho penitenciario, la norma penitenciaria se ha caracterizado por ser realmente pobre, es decir, el presupuesto destinado a los establecimientos no se podía jamás acercar a lo que establecían o lo que preveían en Europa, en el resto de Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, con las grandes prisiones celulares. Aquí había que dotarse de imaginación y de muchas ganas de hacer bien las cosas, manteniendo esos principios pietistas cristianos o de reforma de los delincuentes, y eso realmente a partir específicamente del 1835, la desamortización. ¿Usted cree que eso también es muy propiamente español, esa idea imaginativa de aprovechar lo existente, tan distinto o distante de lo norteamericano, de lo que viene de lo anglosajón, de lo europeo del norte? Yo creo que sí. Yo soy como Dorado Montero. Puedo hablar de Estados Unidos y de las prisiones americanas, pero yo no he pisado ahí, y adelanto, y no creo que pise nunca. Dorado tampoco. Dorado hace el mejor libro sobre el reformatorio del Mira, pero él no pisa Nueva York. Bien, yo pienso lo mismo. No, yo creo que efectivamente ya hemos hablado del tema de la desamortización de Mendizábal. Ya hemos hablado de que España tira de lo que tiene, de los viejos conventos, de los viejos cuarteles.
que han estado en servicio. Yo los he conocido como director general, esos viejos conventos y esos viejos cuarteles todavía, evidentemente ya hace mucho tiempo que han desaparecido del panorama penitenciario. Pero yo creo que esa imaginación que se me ha dicho, que me acaba de comentar, eso es única en el sistema penitenciario español. El economato nace por eso, es decir, el economato penitenciario que es dentro, es como un mercado, como un supermercado modesto, dentro del centro, es precisamente para intentar canalizar las deficiencias económicas de los internos, bien gestionándolo ellos, bien llevando las familias allí pues, sus alimentos. Es decir, eso es muy propio español, en ninguna prisión europea existe, ni en ninguna prisión europea ha sido nunca tan cercano como a los internos. Ni en ninguna prisión europea se aumenta, por lo menos a fecha de hoy, a tanto nivel el precio plaza-preso que existe en el derecho español. Sí, porque las prisiones españolas en la actualidad tienen un coste difícilmente imaginable desde otras latitudes. Totalmente inimaginable. En mi época las prisiones valían 1.000 millones de pesetas de las de antes. Yo hice 12.500 millones e hicimos 13, 15 prisiones. Una prisión, la más cara de aquel momento, Salto del Negro, Las Palmas de Gran Canaria, 1.000 millones. Herrera, 900 millones. Una prisión moderna, Villajoyosa, 100 millones de euros. Eso es lo que es la diferencia. Sí, en la actualidad el interno español cuesta al día unos 50 euros, según las últimas estadísticas, 50 euros y las últimas cifras al erario público. Esto puede resultar chocante en otras latitudes o en Latinoamérica. Fíjese, le he comentado el tema de cómo se albergaban los presos en lugares donde había 25, 30, 40 presos durmiendo, porque esta es una realidad muy característica de la actualidad en Latinoamérica. Existen muchos centros penitenciarios donde no existe la celda individual, donde comparten habitación 20-25 personas. Y sin embargo, parece que en ese sistema, alejado de lo ideal, o al menos de lo ideal en las normativas internacionales, también puede funcionar el principio resocializador o la idea resocializadora, siempre seguramente que con mayores aportes económicos, más imaginación, mejores funcionarios. Decía el coronel Montesinos que el personal lo es todo y la norma secundaria. ¿Usted también cree que el personal es necesario su formación, es necesaria su preparación y sobre todo su dignificación desde un punto de vista económico, de salarios? ¿Cree usted que la importancia del personal, no solamente en cuanto a los establecimientos penitenciarios, la arquitectura? Sí. Primero un tema que ha tocado. Las prisiones con brigadas y con dormitorios o con cuadras, como decía la ordenanza de los presidios navales, yo las he conocido. Es decir, en las prisiones clásicas españolas, el celular era solo para los sancionados. Ese sí era un celular con celda individual, mientras que las viejas prisiones, alguna todavía en funcionamiento, por ejemplo Burgos, tenía dormitorios colectivos, pero tiene también su explicación económica. El sistema celular americano es muy caro. Nosotros optamos en la ordenanza del 34, ordenanza de presidios del Reino, en 1824, por el sistema de aglomeración. Es un tema económico. La Ley General Penitenciaria lo que hace efectivamente es intentar luchar por la celda individual. Se procurará una celda individual, que es cierto que hubo un momento muy reciente en la historia de España con los 70.000 presos que ha sido imposible mantener, pero que ahora con 20.000 menos parece que se está empezando a lograr, sobre todo en los nuevos centros modulares. La labor del funcionario, yo lo aprendí dentro de la casa. Yo respeté siempre al funcionario de instituciones penitenciarias. Mi padre había sido médico de prisiones y en consecuencia yo estaba acostumbrado a los uniformes, entonces verdes, el de mi padre blanco, como facultativo de sanidad. Y yo lo había respetado siempre, pero entendí algo capital. Sin ellos no se podía hacer la reforma penitenciaria. Era tajante. Es verdad que también había que hacerlo mandando, es decir, diciendo por dónde iba el nuevo régimen, por dónde iba la Ley General Penitenciaria y por dónde iba la democracia, evidentemente. Pero es capital. La formación que se ha dicho, por supuesto. Por eso me duele que se haya suprimido la Escuela de Estudios Penitenciarios, que no existe como tal. Hay algún centro donde se dan clases, se dan cursos, pero aquella vieja Escuela de Estudios Penitenciarios en la prisión, el complejo de Carabanchel, Madrid, ha desaparecido y debe necesariamente de volver. Yo creo que es una de las obligaciones de cualquier gobierno. No se ha hecho, no se ha podido, no sé si el momento
de crisis económica es el conveniente, pero yo creo que hay que volver a la formación y a la dignificación del funcionario de instituciones penitenciarias. Yo al menos me ocupé de las dos cosas. Sí, durante mucho tiempo, en España también, como ocurre ahora en varios países latinoamericanos, prácticamente existían los cabos de vara, es decir, el preso de confianza, aquel que vigila a los demás, aquel que colabora en la función de custodia. ¿Usted cómo ve ese tipo de figuras en realidades tan lejanas, económicamente hablando, o donde no cabe otra posibilidad que los presos, aquí en España conocidos como cabos de vara, lleven a cabo esa función? Estamos en las mismas. Ha debido pasar el tiempo mucho más rápido de lo que yo cuento. Cabos de vara, efectivamente, era el propio de las ordenanzas, sobre todo de los militares. Vara porque llevaban una vara, por eso es el cabo de vara, y con la cual vara disciplinaria para los internos, para, bueno, pues para reducirles o para, en su caso, para golpearles. Pero yo he conocido el cabo de celdas bajas. El cabo de celdas bajas era un cabo, un interno, llamado así porque era el que estaba a cargo, además de funcionario, de las celdas bajas de castigo. Por ejemplo, en la prisión de Carabanchel, en la prisión de Valencia. Y se denominaba cabo de celdas bajas. Yo lo conocí como abogado. Desde luego yo no lo permití como director general. Pero era un cargo que todavía se manejaba en prisiones pues en los años 70. Cabo de celdas bajas. Y era un destino gratificado, digamos, con 2x2, o sea, en vez de 2 días, 2x1 la redención de penas por el trabajo, los cabos de celdas o los destinos, por ejemplo, también por un lado lógico, de enfermeros en el hospital penitenciario, era 2x1 o 3x1. Se premiaba. Usted introdujo, poniéndolo en relación precisamente con la capacidad de los internos de llevar a cabo actividades prosociales dentro de las prisiones, introdujo en la ley penitenciaria en el año 79 conceptos absolutamente novedosos como el del cooperativismo o incluso la autogestión. En la actualidad, la autogestión en los módulos de respeto, en la realidad de los módulos de respeto en los centros penitenciarios españoles, que no precisan de una gran inversión y que se basan en el compromiso del interno por una convivencia ordenada y pacífica en el módulo, donde todos ellos se comprometen en saludar a los demás con educación, en llevar a cabo determinadas actitudes prosociales, en no quitarle las cosas de la celda al compañero. Es un modo de autogestión. Parece mentira que 30 años antes ya se anticiparan esas posibilidades en la ley penitenciaria, pero ¿se podía visualizar eso entonces como algo real en ese momento? No, la verdad es que los internos pedían autogestión. Y la realidad es que en la Ley General Penitenciaria se habló de cogestión. Y cogestión en servicios muy concretos, culturales, economato, etc. Es decir, no. Lo que fue era, lógicamente, una razonable concesión a que los internos participaran en su propio régimen o en su propio tratamiento. Pero en aquel momento, yo al menos, ni teníamos en la cabeza los módulos de respeto tan importantes ahora, ni la mediación penitenciaria, ni nada que pertenece, lógicamente, al devenir de la historia en los que en aquel momento el legislador penitenciario no pudo pensar. Sí, en darles una cierta participación en algo que efectivamente les podía afectar, en lo que he comentado. Pero la propia ley dice cogestión, no dice autogestión. Lo que se introduce en la ley penitenciaria como gran hito a partir de entonces es la figura del juez de vigilancia penitenciaria, llamado así en la terminología española. En algunos países latinoamericanos sigue presente la discusión acerca de la conveniencia de establecer una figura judicial especializada en vigilancia penitenciaria o en ejecución de penas. O incluso refundiendo ambas denominaciones, se ha llegado a hablar de juez de vigilancia y de ejecución de penas. ¿Qué opinión le merece hoy, vista la institución y su evolución en los últimos años en el sistema penitenciario español, como garante de los derechos de los internos? ¿La ve una institución a implantar o posiblemente a llevar hacia otros países, hacia otras latitudes? A mí me pareció que era uno de los grandes hallazgos de la Ley General Penitenciaria. Ese título dedicado al juez de vigilancia, cogimos ese nombre en modelo italiano. Yo me estaba más cercano al modelo italiano que al modelo francés de magistrado de vigilancia o del magistrado de ejecución de penas, o a los tribunales de penas de los alemanes. Yo estaba más cercano al giudice di sorveglianza de los italianos. Fue capital. Y además es que la evolución lo ha demostrado. La ley es del 79, pero es que los primeros jueces de vigilancia, los primeros acuerdos que los regulan son del 80. Y no hay, aunque hubo un proyecto de ley importante, no hay un procedimiento de actuación de los jueces de vigilancia. Es decir, ahora mismo el juez de vigilancia o se atiene a la disposición adicional de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que regula simplemente el juzgado y el recurso al Tribunal Superior, en este caso la Sala Especial de la Audiencia Provincial correspondiente, y no existe, repito, un organigrama de recursos, competencias, medidas que no sea el propio artículo 76 o 77 de la Ley General Penitenciaria. Fue capital. Yo dije siempre que la administración no podía ser juez y parte. Yo recuerdo como director general que resolvía los recursos de los internos, con un gran colaborador, con un extraordinario penitenciarista, don Francisco Buenarús, era mi jefe de servicio técnico jurídico. Nos poníamos y resolvíamos los recursos de los internos contra los X días de celda, contra la denegación de un permiso, contra una denegación de la libertad condicional, y yo era evidentemente el juez y la parte, no podía ser. El cambio al juez de vigilancia fue fundamental, y además uno de los argumentos que yo siempre sostuve para hablar de la autonomía del derecho penitenciario, el que tuviera una jurisdicción especializada propia. ¿Sigue manteniendo ese criterio de la autonomía del derecho penitenciario en relación con el derecho administrativo o el derecho penal? Yo creo que sí, o sea, yo creo que Asúa acertó relativamente, el tan conocido en Latinoamérica. Don Luis Jiménez de Asúa, en su Enciclopedia de Ciencias Penales, en el tomo 1, o el tomo 2, no me acuerdo del tratado, habla de Enciclopedia de Ciencias Penales. Al penitenciario lo mete dentro de la Enciclopedia de Ciencias Penales. Bien es cierto que pone derecho penitenciario, abre paréntesis y cierra una interrogación. No estaba muy claro para el gran maestro si el derecho penitenciario debería existir como tal. Había leído a Novelli, había leído a Siracusa, pero no lo tenía claro. Bueno, no es el momento. Asúa escribe a principios de los 50, la primera edición del tratado, y él no tenía claro el derecho penitenciario. Yo, desde luego, sí lo tengo claro. Lo sostuve siempre. Pero sobre todo es un tema muy sencillo. Una ciencia jurídica es autónoma por tres razones. Porque está regulada por una ley, porque tiene un contenido propio y porque tiene una jurisdicción propia. Por eso hay derecho del trabajo, por eso hay derecho mercantil. Si no, serían todo puro derecho civil. No veo ningún inconveniente ya con la ley penitenciaria. Contenido propio, solamente puede ocuparse de ello la legislación penitenciaria, no es administrativo, es penitenciario. Ley orgánica, más no se puede pedir. Jurisdicción propia, jueces de vigilancia. No advierto por qué, desde un punto de vista técnico, no se puede hablar de la autonomía del derecho penitenciario, que por otro lado yo creo que no discute nadie, pero simplemente a los efectos. Ahora mismo acaba de publicar un discípulo mío, Abel Tellez, un artículo excelente en la revista Estudios Penitenciarios, reivindicando el tema de la autonomía del derecho penitenciario y recordando los viejos precedentes. Buenarús y quien le habla, entre ellos. Si le parece bien, podemos volver a la vida en las prisiones. Quisiera preguntarle acerca de la institución de los beneficios penitenciarios. Se trata de un instrumento motivacional bien conocido que históricamente funciona con mucha eficacia intramuros. En España constituyen beneficios penitenciarios únicamente las medidas que suponen un acortamiento de la condena o del tiempo efectivo de internamiento, la antigua redención de penas por el trabajo, el indulto particular y el adelantamiento de la libertad condicional. Creo que la propuesta de la Ley Orgánica General Penitenciaria pensaba en recuperar la antigua rebaja de penas, la próxima Ley Orgánica General Penitenciaria, para sustituir las posibilidades de la desaparecida redención de penas por el trabajo. ¿Son tan importantes estos beneficios para el sistema penitenciario? En otros países iberoamericanos, como sucede en el Perú, los beneficios penitenciarios integran instituciones que en España se configuran como propiamente regimentales y casi derechos subjetivos a la espera de cumplimiento de los requisitos normativos para su concesión. Así, por ejemplo, son beneficios en Perú los permisos de salida, los vis-a-vis o la libertad condicional o semilibertad. Se trata tan solo, yo creo, de una cuestión terminológica, pero ¿usted ve alguna diferencia en relación con los derechos ya adquiridos distintos de la propia libertad? Porque quizás la diferencia únicamente está en que aquí se priva de la libertad pero no de otros derechos. Y llamar beneficio penitenciario en España exige un comportamiento por parte del interno, exige una actuación mayor en pro de su resocialización, ya sea por la vía del tratamiento, ya sea por el trabajo, para el indulto particular. ¿Por qué cree que es diferente esa denominación en América Latina o específicamente en el Perú con respecto a España? Bueno, vamos a la historia. Primero, la necesidad del beneficio penitenciario o del premio, del derecho premial, que decían algunos italianos, ¿no? A mí me parece fundamental. O sea, la historia de las prisiones españolas es la historia, por un lado, si lo hay, del castigo severo a veces, y siempre del beneficio. La primera, es que hasta la reglamentación de los arsenales ya tenía
beneficios penitenciarios o tenía, digamos, ventajas penitenciarias. Y desde luego la ordenanza de presidios del régimen. Es verdad que las ventajas penitenciarias y los beneficios se confundían. Por ejemplo, era beneficio la prolongación de las visitas, era beneficio mayor número de visitas orales, era beneficio poder recibir más de una carta a la semana y luego, claro, el acortamiento de condena. ¿Qué ha hecho la Ley General Penitenciaria y sobre todo el reglamento? Diferenciar. Esto sigue siendo régimen y lo que es régimen no es un beneficio penitenciario. El beneficio penitenciario se refiere, primero, no hacia adentro, el beneficio penitenciario siempre hacia afuera. Es decir, acortamiento de la estancia en prisión. Mientras que el hacia adentro, estar mejor, tener en su caso, una mejor celda, tener vis a vis, tener más comunicaciones orales, eso es un beneficio que ven hacia adentro. Yo lo llamaría un premio a la buena conducta, mientras que el beneficio puramente penitenciario es simplemente hacia afuera. Por ejemplo, acortamiento de los plazos de libertad condicional o el indulto particular. Y yo creo que aunque la Ley General Penitenciaria tiene alguna cierta confusión, y yo fui tal vez el responsable en el artículo 46, porque no estaba muy claro lo que era un beneficio, sin embargo, a partir de ahora del reglamento lo veo absolutamente claro. Hacia afuera, beneficios, premios por el comportamiento hacia adentro. ¿Qué le parece que en las últimas reformas de carácter penal y penitenciario, sobre todo procedentes de la política criminal internacional en favor de castigar a determinados individuos, esto que ha venido a llamarse el derecho penal del enemigo, derecho penitenciario del enemigo, la primera de las instituciones que sufren con relación a este tipo de tendencias son los beneficios penitenciarios? ¿Por qué se utilizan siempre los beneficios penitenciarios como un arma específicamente contra determinados delincuentes? Ocurre, por ejemplo, en el Perú, donde inmediatamente se reforma la norma penitenciaria o se intenta reformar contra terroristas, se reforma después contra violadores, se reforma al albur de la última alarma social o de la última noticia en relación con la vida social. ¿A usted le parece esto una política criminal o una política penal responsable, o cree que los instrumentos de carácter normativo y de carácter real o realista en los establecimientos penitenciarios no se pueden deformar de esa manera? Bueno, vamos a ver, es un tema muy complejo. Yo lo que creo es que el beneficio no es un derecho subjetivo al beneficio penitenciario. Es decir, yo no creo que se entre en prisión y se diga, este es el régimen, esta es mi celda y estos son mis beneficios. No. Yo creo que los beneficios se tienen que ganar desde el punto de vista del tratamiento y desde el punto de vista del buen comportamiento. Es decir, si no, tampoco tendría sentido, ¿no? No tendría sentido para la persona que se está realmente comportando y que, sin embargo, le tratan exactamente igual que el tío que se amotina, que el tío que lesiona a compañeros o que agrede a funcionarios. Es decir, hay que partir de la base de que no hay un derecho subjetivo a los beneficios penitenciarios. El único derecho subjetivo, si lo hubiere, es que, cumplido el régimen abierto, tienes que progresar a libertad condicional. Pero ni siquiera el ascenso al régimen abierto es un beneficio subjetivo. En consecuencia, es un beneficio que tiene, lógicamente, que verse si esa persona puede estar o no en libertad, como puede ser un régimen abierto. Es verdad que la Ley General Penitenciaria es generosa en eso, puesto que puede situar al interno directamente en régimen abierto, sin pasar, claro, es lógicamente por libertad, es decir, sin acceder directamente a la libertad condicional. Y es verdad que la Ley 7 de 2003 ha restringido y obliga a pasar, sobre todo en algunos colectivos, ni siquiera, o sea, no se les permite el régimen abierto, no se les permite los permisos de salida, se les obliga a un régimen cerrado obligatorio, estoy hablando de terroristas, o de grandes organizaciones de narcotraficantes. Y se dice, ¿es derecho penal del enemigo? Vamos a ver, yo ya he dicho antes en la entrevista, España nunca fue la venganza ejecutiva, ni nunca tuvo al interno como un enemigo. Pero es verdad que en determinados colectivos, es verdad que España ahí está aplicando el número 2 del artículo 1, así como la retención y custodia. Hay determinadas personas que por la entidad y por la gravísima peligro social que significan, que efectivamente no hay una quiebra del principio de igualdad. Es que yo creo que es que no son iguales a los demás, son peores. Es decir, son más peligrosos y en consecuencia lo que hace el sistema penitenciario es adecuarse a esa peligrosidad, que además en el momento en que remite le aplican automáticamente los beneficios ordinarios. Yo creo que es razonable, la aplicación del primer grado, el número es ridículo en comparación con los
con los 70.000 presos o los 50.000 que estamos hablando ahora, yo creo que es un número ridículo en cómo se está aplicando. Incluso vemos que internos de organizaciones terroristas o criminales acceden al permiso de salida, a los traslados de establecimiento e incluso a veces a terceros grados. No advierto que haya mucho penal del enemigo cuando al enemigo, entre comillas, se le beneficia. Quisiera por fin, ya terminando, preguntarle acerca de la ciencia penitenciaria, de cómo ha ido evolucionando en los últimos años y cómo cada vez hay más autores, más especialistas, más estudiosos en esta materia. En la realidad universitaria española se ven cada vez más profesores que trabajan sobre ello, sobre el derecho penitenciario, más publicaciones, más interés, mayor interés. Yo sé que usted, cuando quiso dedicarse a esta materia, su maestro, el profesor Gimbernat, le dijo que tenía que ser el mejor, porque de esto no había cátedras. Ha ido cambiando esta realidad y ahora ya sí hay cátedras del derecho penitenciario. ¿Augura usted un buen futuro a la ciencia penitenciaria en el ámbito español o internacional, cuando se ven cada vez más publicaciones en la materia? Sí, yo desde luego tengo que tener fe en lo que he hecho durante toda mi vida científica, pero lo veo también en los discípulos y lo veo en los compañeros. Yo creo que no hay duda, es decir, yo creo que hay una producción penitenciaria brillantísima en estos momentos en España. No digo que sea o no superior a la del siglo XIX, porque los nombres son irrepetibles, pero en cantidad, sin duda, y yo creo que incluso muchas veces en calidad, en las citas, en la investigación. Es decir, hay tal vez menos ideas geniales, se puede llamar así, se estaba creando un sistema, pero hay una recopilación de datos y una sistematización que no existe, por ejemplo, en el XIX. Es decir, yo creo que nadie es comparable, por ejemplo, a un Salillas en aquel momento, pero ahora mismo lo que se está haciendo científicamente a mí me parece admirable en España, ¿no? Yo ahí cito a toda mi escuela, con usted a la cabeza, y después puedo citar a cualquier otro grandes grupos de penalistas, de penitenciaristas que están trabajando. En ese sentido, único. Y además, como bien se ha dicho, la universidad ha respondido a esa demanda. Primero, ha respondido de una manera que ha estado siempre ahí, pero que yo estoy detectando. La cantidad de alumnos, exalumnos, que quieren ingresar en instituciones penitenciarias. Bien porque les ha gustado la asignatura, bien porque les atrae el mundo de las prisiones, o en cualquier caso porque ven que es una salida digna para un jurista. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la propia universidad está haciendo o bien máster o bien asignaturas optativas donde se está dando por vez primera el derecho penitenciario. Aquella vieja frase, una recomendación cariñosa del maestro, hoy ya no es verdad, como bien se ha dicho, es decir, hoy no es que haya cátedras del penitenciario, es que especialistas en penitenciario pueden acceder a los puestos docentes ordinarios en la Universidad Española. Muy bien, y ya para finalizar quisiera que me contara o que me dijera cómo queda la esperanza de la resocialización. La reinserción social, hemos hablado de la prevención especial positiva como fin primordial de la pena privativa de libertad, en el artículo 25.2 de la Constitución Española, en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, como fin primordial, porque hay otros, usted bien lo ha dicho, retención y custodia. ¿Cree todavía en esa idea? ¿Cree que todavía vale la pena invertir 90, 100 millones de euros en centros penitenciarios, 50 euros por persona por día en centros penitenciarios y en internos? ¿Cree que sigue siendo una buena política? ¿Cree que se puede vender bien? ¿Cree que la población en España, si supiera lo que cuestan estos centros y lo que nos cuesta a los españoles mantener este tipo de sistema, cree que es un futuro, cree que tiene futuro, cree que es una idea de futuro, o cree que en la actualidad puede que haya un repunte del ahorro y un repunte de la idea retroactiva, es decir, de volver un poco a lo anterior, de no gastar tanto dinero? Sí, está bien, muy bien visto. Yo creo, sin embargo, que no. Es decir, vamos a ver. Yo tengo una frase dirigida a mí, muy generosa, de un gran maestro desaparecido, de don Pedro Laín Entrano. Laín dijo de mí que yo era un idealista utópico. Lo dijo en el 78, lo sigo pensando de mí ahora. Yo sigo creyendo en la idea de la reinserción, yo sigo creyendo en que el mandato dirigido al legislador español del 25.2 es por algo, y yo creo que no puede haber ley alguna que no esté dirigida a la reinserción. Otra cosa es que efectivamente en detalles, en argumentos, en internos, con algún detalle muy concreto, se hable ya de una manera impropia
de volver a las penas perpetuas, etc. Pero siempre sería la minoría, incluso de personas que se le llena la boca con el tema de la cadena perpetua. Yo creo en la reinserción, yo creo en el 25.2 de la Constitución y creo en la Ley General Penitenciaria. Y además que hay otro tema, yo creo que hay que seguir invirtiendo muchísimo dinero en las necesidades sociales. En los hospitales es una necesidad social y es una necesidad social el comportamiento y el trato a nuestros reclusos. No porque salgan peor, que también es verdad, incluso sería un tema utilitario, sino porque evidentemente lo que no podemos es dar marcha atrás de una entrega económica sin parangón ninguna en Europa, ni desde luego en América y en Latinoamérica. Los 100 millones de euros que hemos hablado, que ahora mismo es el último centro penitenciario inaugurado, eso no tiene parangón en ningún sitio. O los CIS, los centros de inserción social en régimen abierto. Yo creo que ahí el Estado no puede hacer ahorro alguno. Y si vamos ya a la vulgaridad, ¿por qué no en los coches oficiales y por qué no en los parlamentos autonómicos? Como yo no quiero caer en eso, no vayamos a ser como Cervantes en el Quijote, que no quería hablar pero lo decía, de la falta de camisas y de enseres, pues yo tampoco quiero hablar evidentemente de lo que se está gastando el Estado en otras necesidades que no son imperiosas, que no son sociales y que no va obviamente en beneficio del acontecer social o de la forma de ser, de la idiosincrasia propia de una forma de entender la ejecución penitenciaria. Mi pregunta era una pregunta con trampa, pero esa trampa sí que no aparece en la realidad continuada de gobiernos de distinto signo que han ido manteniendo ese ideal y que la han ido teniendo ustedes, sigue siendo esa columna vertebral en cuanto que le siguen llamando de cualesquiera signo político los gobiernos y que siguen manteniendo esa idea de consenso que empezó en el año 79 y esa idea de seguir gastando en la resocialización, seguir gastando en los fines de la Constitución, en este caso, que seguramente sigue siendo la cumbre del sistema que mantiene todo lo demás. Yo creo, para terminar únicamente, que si le apetece me podría decir qué piensa de la última etapa del sistema penitenciario español, de la última etapa de la Dirección General, entonces Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hasta la actualidad. ¿Cómo ve el futuro, cómo ve el presente más cercano? Yo no puedo tener más que buenas palabras de recuerdo a la obra que ha hecho la anterior Secretaria General, doña Mercedes Gallizo. Ha impulsado los módulos de respeto, como se ha dicho a lo largo de esta entrevista. Ha impulsado la creación de los nuevos CIS, Centros de Inserción Social. Es decir, se ha reducido el número de internos, lo cual se trabaja mejor. Y se han inaugurado unas nuevas prisiones realmente admirables y ejemplo para los demás. El actual secretario general ya conoce instituciones penitenciarias desde abajo. Fue funcionario modesto, ascendió al cuerpo técnico y ha sido ya 2 veces director general con los gobiernos del PP. Confío plenamente también en que siga la inversión, en que siga el tratamiento y en consecuencia que haya solución de continuidad en la materia penitenciaria. Yo es mi deseo y en cuanto a la columna vertebral debe ser por eso, querido Enrique, por lo que me duele tanto la espalda. Perfecto final. Muchísimas gracias, profesor García Valdés.